¿Qué tal, amigos de Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza? Estamos en tu espacio amigo auditando con Jorge Armando. El día de hoy vamos a abordar el tema de la auditoría externa y la auditoría interna, incidencia e importancia para los usuarios internos y externos. Generalidades. ¿Qué es auditoría externa? Siempre es bueno recordar, repasar, tenerlo presente, ya que vamos a tratar de la auditoría externa en cierta forma, digamos, versus la auditoría interna. ¿Qué es auditoría externa? Auditoría externa es un estudio profesional altamente especializado que se realiza con el fin de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, es decir, de la situación financiera que ellos nos presentan, tomados en su conjunto y emitidos por la gerencia del ente auditado. Ya hemos abordado el concepto de auditoría externa, ahora vamos a conversar un poco sobre auditoría interna. ¿Qué debemos entender por auditoría interna? Básicamente implica el monitoreo del cumplimiento de las normas de control interno. Observando en su trabajo, nos referimos al auditor interno, a la área de auditoría interna, al equipo de auditores internos, el cumplimiento de normas propias de la entidad que están consideradas en su sistema de control interno aprobado por la gerencia. Asimismo, las normas sectoriales, las normas legales que resulten aplicables en las circunstancias. Entonces, ¿a qué razones responde generalmente una auditoría externa? En primer lugar, yo diría que a un mandato legal, en el caso de las empresas listadas, es decir, aquellas que cotizan en bolsa. También responde a un interés de los propios accionistas y, de otro lado, a exigencias del sector financiero con el cual la entidad mantiene operaciones y recibe de ellos los llamados productos financieros, exigiéndoles la presentación de estados financieros auditados. ¿Qué empresas implementan un área de auditoría interna y por qué? Aquellas con un importante desarrollo, delegando funciones en diferentes niveles y áreas funcionales. O sea, estamos hablando de aquellas entidades que han logrado un desarrollo significativo y se han visto en la necesidad de salir de la gestión personal, familiar o grupal a la administración, delegando funciones en diferentes niveles y áreas, por lo cual requieren seguimiento y monitoreo de sus principales actividades. Adoptar decisiones sustentadas en la confianza de que sus intereses están siendo cautelados apropiadamente. Nos vamos a una pausa comercial y estamos regresando.
Retornamos de la pausa en este tu programa Auditando con Jorge Armando. Vienen las reflexiones finales del tema que nos convoca el día de hoy. En primer lugar, o como punto 1, o primera reflexión, diremos que la auditoría externa es independiente. Esa es una de sus características sine qua non. Y ahí radica su principal fortaleza. En segundo término, la auditoría interna, por contraposición, es parte de la entidad donde brinda sus servicios profesionales. Nadie discute que son profesionales sus servicios, sino que están en una situación de dependencia, por lo tanto, diametralmente opuesta a los auditores externos, quienes deben acreditar su independencia frente al auditado, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Consecuentemente, su independencia resulta comprometida en el caso del auditor interno. Tercera reflexión: un buen servicio de auditoría externa no solo opina sobre la razonabilidad o no de la situación financiera y los resultados económicos declarados por la gerencia a una determinada fecha, que generalmente abarca un periodo anual, es decir, de 12 meses. Cuarta reflexión: también evalúa el sistema de control interno. Estamos hablando del auditor externo, y emite una carta de control interno dirigida a la gerencia y que tiene carácter de cumplimiento sugerido y esperado, toda vez que los auditores del ejercicio siguiente entre una de sus primeras tareas, van a verificar el levantamiento de sus recomendaciones de la carta de control interno del ejercicio anterior y que correspondían a deficiencias encontradas. En quinto lugar, tenemos que el trabajo de auditoría interna brinda el soporte que día a día requieren las organizaciones para corregir errores, direccionar o repensar algunos procedimientos y políticas internas. Sexta reflexión: en caso realizaran una auditoría financiera, los auditores internos, como sucede en algunas entidades, esta tendría un uso exclusivamente interno, no tendría otro fin ni otro valor agregado, como sí lo tiene la auditoría externa, que es usada por los vinculados directamente, como son los accionistas y otros interesados o terceros interesados. Séptima reflexión: el auditor externo emite en esencia dos tipos de reportes importantes, relevantes. Uno de ellos de uso exclusivo por la gerencia, esta es la carta de control interno, y el otro de uso o de interés no solo para los usuarios directos o propios de la entidad, sino otros interesados, como son el sector financiero, las entidades reguladoras, posibles inversionistas, inclusive proveedores y, por qué no, clientes, que quieren saber con quién van a establecer relaciones comerciales. El auditor interno, por su lado, solo presenta como término de sus labores informe de exclusivo uso interno, sin valor atribuible por cuenta de otros usuarios. Novena reflexión: concluido el tema expuesto en esta breve disertación, es necesario precisar que el trabajo del auditor interno es de gran importancia para los responsables de la gestión de una entidad cualquiera. El auditor interno podrá ser requerido por los auditores externos a fin de que le faciliten información o documentación y reportes que hubieran emitido durante el ejercicio que están por auditar. De otro lado, un sistema de control interno adecuadamente monitoreado por auditoría interna será una base, o sea, brindará una base de confort, de seguridad, de confianza al trabajo de los auditores externos
incidiendo en la naturaleza, el alcance y la oportunidad de sus procedimientos de auditoría. Finalmente, llegamos a las conclusiones. La primera conclusión: un sistema de control interno adecuadamente monitoreado por la auditoría interna será una base de confort para el trabajo de los auditores externos en cuanto al alcance, naturaleza y oportunidad de sus procedimientos de auditoría. Segundo, si bien es cierto, el trabajo del auditor externo e interno son esencialmente diferentes, pueden complementarse, más aún si el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la Carta de Control Interno le compete a auditoría interna. Finalmente, como tercera conclusión, si bien es cierto, el trabajo del auditor externo e interno son esencialmente diferentes, pueden complementarse. Como habíamos dicho, más aún si generalmente la gerencia encomienda a los auditores externos el monitoreo del cumplimiento o levantamiento de las recomendaciones de control interno contenidas en la Carta de Control Interno presentada por los auditores externos. Frecuencia TV Perú, tu canal de confianza. Los esperamos en una próxima sesión en su programa Auditando con Jorge Armando. Los invito a que investiguen y profundicen en el tema, construyan su propio conocimiento, pon a prueba tu ADN auditor y avanza. Nos estamos viendo.